Saludos amigos del consultorio, recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Martelis Jusino TV. Hoy estamos fuera de nuestros estudios porque estamos en el contexto de la convención de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. Se encuentra con nosotros dos expertos en columna y vamos a estar hablando de un tema muy importante. Y a manera de introducción, yo sé que muchos de ustedes, sobre todo los que les gusta la realeza británica, siguieron muy de cerca la boda de la princesa Beatriz. Llamó mucho la atención el vestido que ella escogió porque tenía una cicatriz en su espalda. Ella tenía escoliosis y esa escoliosis fue corregida. Y ella le quería mostrar al mundo que no pasa nada, que es un asunto que se puede tratar, que es superable. Ella se sentía muy orgullosa, ¿verdad?, de esa cicatriz, como una marca de un proceso que se superó. Así que la escoliosis es un tema que afecta a millones de personas. ¿Cuáles son las causas? Hay una causa genética, no sabemos por qué. ¿Qué alternativas tienen los pacientes cuando tienen, ¿verdad?, esta condición? De eso vamos a estar hablando. Pero antes que nada, queremos darle las gracias a nuestro auspiciador Tech Medical, que es distribuidor exclusivo de dispositivos médicos para implantes de columna vertebral de la compañía Medtronic. Tech Medical es una empresa local, completamente puertorriqueña, que lleva 30 años en el mercado y nos parece que también eso es bien importante. Hay que apoyar las cosas que se hacen aquí. Cuando esos dispositivos se hacen aquí en Puerto Rico, debe ser motivo de orgullo, pero también de nosotros como puertorriqueños decirlo y apoyarlo también. Tenemos un panel de lujo hoy. Se encuentra con nosotros el doctor Yamil Rivera Colón, que es presidente de SPOT, que es la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, y es ortopeda con especialidad en cirugía de columna. ¿Lo dije bien? Correcto. Y también se encuentra con nosotros el doctor Christopher Alcalá Márquez, el secretario de la sociedad, y también ambos, ¿verdad? Presidente y vicepresidente de Puerto Rico Spine Center, que está en el Doctor Centers Hospital. Gracias a ambos por estar con nosotros y traer estos conocimientos tan importantes, porque yo creo que no se habla lo suficiente de la escoliosis. Estamos de acuerdo. Es un tema que ha estado presente en la sociedad. Si se buscan libros históricos, está presente. En un momento la escoliosis, por muchos años que nosotros de donde nos graduamos de cirugía de columna, es la cuna de mucho del tratamiento de escoliosis mundial. Y en un momento se le llamaba la escoliosis el cáncer de la ortopedia. El cáncer de la ortopedia. Correcto. Esos términos y la nomenclatura ha ido cambiando consistentemente a través de la historia a lo que se consiste ahora en el tratamiento actual, que es lo que la misma princesa Beatriz quería demostrar, ¿verdad? Me imagino, antes de definir, ¿verdad?, qué es la escoliosis, yo no sé, hay distintos tipos de escoliosis también. Yo me imagino que hace 100 años una persona que tenía una desviación en la columna vertebral no tenía muchas alternativas. No había muchas alternativas al principio y ha habido... Tenían que sufrir las molestias que podía provocar la molestia de la deformidad que crea la escoliosis, que los pacientes pues van perdiendo su alineamiento y cada vez se les hace más difícil la ambulación, mantenerse en una posición cómoda y para las actividades del diario vivir. Cuando Christopher menciona Twin City Spine Center, donde nosotros entrenamos, inicialmente se llamaba Scoliosis Center. O sea, cuando ellos empezaron, la cirugía de columna comenzó bien enfocada en lo que era la deformidad y la escoliosis. Luego, a través de los años, pues se ha extendido a trabajar con discos herniados y otras condiciones y patologías de columna, pero en Minnesota, donde nosotros estudiamos, comenzó como algo que era para atender este problema. ¿Qué es la escoliosis? La escoliosis es una desviación de más de 10 grados en la columna. Esa es la definición general. Entonces hay muchas vertientes para ello. Está la escoliosis que ocurre más en los niños. Entonces dentro de los niños está la congénita, que son los niños nacen con una deformidad innata, donde nacieron con ella. Está la juvenil, que ocurre en una edad un poquito más tardía, pero sigue siendo un niño prepuberto. Okay. Entonces está la adolescente, que es la idiopática adolescente, que es la más común, que es la que vemos una niña, adolescente, en el momento de la menstruación, pubertad, en esa situación donde ocurre y una curva se descompensa porque aumenta en tamaño más rápidamente. Hay otras que son patológicas porque el paciente tiene un tumor y colapsa en un lado y se desvía la columna. Entonces está la degenerativa de adultos. Y eso es importante hacer las diferencias porque usualmente en los niños esta escoliosis no duele. El niño que tenga una escoliosis dolorosa requiere probablemente que enviemos otro tipo de estudios de imágenes.
por ejemplo, un MRI. O sea que ya cuando a nosotros viene un niño con dolor y escoliosis, ya para nosotros es lo que llamamos una bandera roja. Tenemos que buscar si hay algo más ocurriendo con este niño. Porque no debería causar No dolor. debería causar dolor. Entonces, lo opuesto es para los adultos. El adulto viene con dolor porque ya pasó por un proceso degenerativo de sus discos, disco herniado, que es lo que estaba hablando el doctor Rivera, donde ya usualmente vienen con un problema de dolor a nosotros con una desviación. En el caso de los niños y adolescentes, ¿hay algún componente genético? Por ejemplo, si es congénitos, nacimos con eso. Sí, congénito lo que quiere decir es que hay una malformación. Alguna parte de la columna no se formó como se debió haber formado. Okay. Y las vértebras son como un bloque y pueden nacer en forma de cuña. Y si tú pones unos bloques alineados, pues vas a tener una torre alineada. Si tú tienes una torre y alguno de esos cubos no es un cubo y es una cuña, pues entonces tú vas a tener una desviación. Entonces, cuando nacen así, en el crecimiento, una cuña esa puede hacer que mientras crezca, se vire más. Y esas son las que son congénitas. Ya adolescentes son factores bien genéticos donde es en el desarrollo cuando crecen. Del punto de vista genético, es lo que se llama multifactorial. Okay. Que eso significa que está en el código genético de un niño. Si se expresa o no ese gen, esa es la parte distinta. Okay. Hay estudios inclusive donde tienen gemelos idénticos, que son dos organismos que tienen exactamente el mismo código genético, y uno la genera y el otro no. Pero sí tiene un componente genético marcado. Así, usualmente cuando nos viene una niña o un niño, le preguntamos, tu mamá, tu tío, tu tía, ¿alguien tuvo escoliosis en tu casa? Y usualmente va a haber alguien que tiene un historial. Y esa desviación, antes de pasar a la pregunta que iba a hacer, en el caso de los adultos, ¿hay componentes genéticos o es puramente degenerativo? Usualmente es degenerativo. O lo que estamos viendo ahora, estamos viviendo más, estamos enviando mucho más estudios de imagen. Tenemos a los niños o adolescentes que tuvieron una escoliosis, no era quirúrgica en su momento, pero continúa su progresión y es lo que en el buen español le llaman adolescent onset adult scoliosis, ¿verdad? Comenzó de adolescente, no dolía, progresó, comienzan los cambios degenerativos y comienza a doler. Una escoliosis que comenzó de adolescente, pero se convirtió también y tiene un componente ahora degenerativo. En el caso de las desviaciones, tenemos aquí, ¿verdad?, una columna vertebral. ¿Esas desviaciones cómo se dan? ¿Se dan en cualquier dirección? Pues es un componente tridimensional. Lo que vemos en las placas, las O sea, personas se dan en cualquier parte de mi cuerpo, en cualquier parte de la columna. ¿Cómo sería? Es bien importante, pues esto tiene un componente tridimensional. Lo que vemos en una placa es la columna de lado, ¿verdad? Se va. Casi todo el mundo lo va a ver que es una S o una C. Correcto. Así. Pero, por ejemplo, en las niñas. ¿Y no duele? No duele usualmente en los adolescentes, pero en un adulto comienza a doler más. Te voy a hacer una escoliosis aquí. Este modelo. No lo rompa. ¿Verdad? Si usted lo ve ahí de frente, pues es una S, ¿verdad? Pero si lo vemos así, es como si fuera un cigüeñal de un carro, ¿verdad? Es una espiral. Así que tenemos una deformidad en este plano que lo ves de frente, que es el más obvio, pero también la columna está torcida y coge una curvatura. Entonces, al tener esa curvatura en el área torácica, que es de aquí a aquí estas azules, vamos a ver las costillas, ¿verdad? Hay una costilla en cada una de estas vértebras, la costilla de un lado y del otro lado. Así que si tú te imaginas que esto tuerce, las costillas tuercen también. Y entonces el tronco completo es como si fuera un sacacorcho de vino, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los nervios? No, los nervios ahí no le pasa nada. Ok. Pero a lo que voy es que al tener esa deformidad, vamos a ver otras cosas como se ve el paciente. Y es que vamos a ver que va a tener una prominencia en la parte de atrás, porque las costillas del lado derecho usualmente van a estar más levantadas, van a tener una joroba, como le dice la gente en la calle. Y también en la parte del frente puede tener más pronunciado la costilla al frente. Y en mujeres, por ejemplo, una asimetría en el busto, una asimetría en la cintura, por ese componente que se rota. O en los hombros. En los hombros. ¿Puede llegar hasta las caderas? Sí. Sí. No es que llegue a las caderas, porque la gente dice cadera, pero no es la cadera, es que las líneas de la cintura aquí, se marca una línea y parece que las caderas están viradas.
El cuerpo es un organismo que siempre va a buscar mantener la cantidad de energía que está gastando en el mínimo. Y lo mismo hace el cuerpo para compensar la posición. Si se está doblando, como dijo el doctor Rivera, la escoliosis, ¿verdad? El área un poquito torácica, que eso es entre el cuello y la espalda baja, se dobla hacia un lado. Si se queda doblado para allá, pues estarían todos los nenes caminando así de lado. Eso no ocurre. Pues, ¿por qué caminan derecho? Porque para disminuir el gasto de energía del cuerpo, tiene que haber otra curvatura asociada de la parte lumbar, que por eso lo que dices de cadera, pues y eso como que compensa. Compensa para mantener un balance coronal. Coronal es cuando estás de frente, que tu cabeza esté encima de la pelvis, una que curva estés derecho. Compensatoria. La llamamos una curva compensatoria. ¿Cuál es el tipo de escoliosis que más vemos en Puerto Rico? ¿O que más ustedes ven? Yo diría que tenemos una población, y depende del sesgo poblacional. Si ahora mismo Puerto Rico se ha convertido en unas jurisdicciones con más adultos, ¿verdad? No, los niños, se han ido muchos niños de Puerto Rico, pues nosotros vemos... Y la tasa de nacimientos está en el piso y somos una población envejecida. Envejecida, pues vemos, yo diría que la mayor es una escoliosis adulta degenerativa. Esa es la que estamos viendo más aquí. Pero en los niños, la más común es la adolescente idiopática. Idiopática en la medicina es que no se sabe de dónde viene, por eso dijimos multifactorial. Pero cuando me dice, ¿pero de dónde viene? Pues no se sabe, por eso se llama idiopática. Y esa es la más común. Esa es la más común en la parte pediátrica. En la parte pediátrica. ¿Cuándo y cómo ustedes deciden que el paciente cualifica para una corrección? O sea, cuando es necesario una intervención quirúrgica. En los pacientes adolescentes es diferente a los adultos. No son los mismos criterios para hacer una intervención. En los adolescentes más bien va a ser la deformidad, cuán grande es la curva. Cuando son curvas que se pasan los 45 grados, 50 grados y un paciente que todavía tiene un potencial de crecimiento, por ejemplo, una niña que tenga... ¿Eso que usted nos mostró era una curvatura de ese nivel o no? Sí, sí. ¿Eso ya es como 45 grados? No la doblé tanto. ¿Es más todavía de lo que usted dobló? Sí, es un poquito más. Pues en adolescentes lo que tenemos que ver es en qué estadio estamos en la edad y en el desarrollo del paciente. Si el paciente es una niña, ponle que de 12 años, que todavía no ha tenido su primera menstruación, y menciono la menstruación porque la menstruación es un punto clave en el crecimiento, que nos dice cuán rápido está creciendo el paciente. Y el riesgo mayor de progresión, o sea que se vire más la columna, es cuando están creciendo rápidamente, en el estirón de los adolescentes. Ese estirón en las mujeres está bien cerca a la primera menstruación. Así que si tú tienes una niña que tiene 12 años, no tiene menstruación y tiene una curva ya de 30 grados, 35 grados, una niña que tiene un riesgo alto de progresión porque le queda mucho para crecer. Así que ahí que tenemos que empezar con tratamiento, ya sea un brace, observación y... ¿No dice brace es el corset? El corset. Pero entonces si esa niña progresa y pasa de unos 45, 50 grados y le queda crecimiento, pues ya esas curvas se deben operar porque van a seguir progresando a una curva más grande. ¿La mayoría de los casos se pueden resolver con un corset o eso depende de cada paciente? El corset es como un pie de amigo, ¿verdad? Cuando están creciendo los árboles, no va a volver a regresar la columna a estar derecha. Y eso es importante, ¿verdad? Que los que están escuchando esto, quien le diga que le van a manipular o le van a poner un corset y van a dejar de nuevo la columna derecha, eso no es correcto. Esto es para evitar o disminuir la progresión de una curvatura que ya sabemos que está en progreso. Esto es para los adolescentes. Lo que estamos haciendo es diciéndole, por aquí es donde vamos a crecer, a la columna, al niño. Por eso lo tienen que utilizar tanto y por eso son dependientes de la dosis, los corsets o los braces. Significa que mientras más lo use el niño, más va a funcionar. ¿Y cuánto tiempo tiene que utilizarlo? Solamente funciona si el paciente está en crecimiento. Porque si ya el paciente creció y ya está en su madurez de su físico, ya la curva está formada. Así que es como un arbolito creciendo. Tú tienes que ir llevando el arbolito para que crezca menos virado. Y menos virado lo que quiere decir es tratar de que no llegue a la cirugía. Se va a quedar con una escoliosis, pero va a ser una escoliosis que va a ser menos de una cirugía. ¿Y cuánto tiempo tienen que usar ese corset? Usualmente son más de 16 horas. Hay estudios que si el niño lo utiliza 12 horas o menos,
es mejor ni utilizarlo. Okay. ¿Por qué? Porque esto puede porque ser algo también... básicamente es mentalizarse a tenerlo puesto todo el tiempo. 100%, porque 23 horas es lo ideal. La escoliosis es tan difícil de explicar. Tienes que dormir con él. Estamos hablando de pediátricos, ¿verdad? Y los adultos. En los adultos no se utiliza el corset. ¿Ves? En el pediátrico sí, pues está creciendo. Este es un niño que está en crecimiento. El niño que está en crecimiento, al utilizar un corset, y es importante que haya hecho esto la princesa Beatriz, es que muchas veces puede ser algo emocionalmente cicatrizante para estos niños, ¿verdad? No le gustan tener el brace o la parte del bullying. Entra esta parte que entra diferente. Una situación completamente distinta a la del adulto, que el adulto viene con dolor. En los niños, para responder la pregunta un poquito adelante, ¿cuándo se opera? Pues se opera usualmente cuando ya llega al punto de 45 a 50 grados. ¿Saben? Que es más de lo que vimos aquí hace unos minutos. ¿Y por qué? Eso es un montón. Pues, correcto. Y dice, ¿y por qué no lo operamos a los 30? ¿Saben? Porque usualmente no hace diferencia y hay que esperar a que ese niño también crezca y madure esqueléticamente, porque tampoco puede aguantarle el crecimiento demasiado temprano. Okay. O sea que es llegar a un punto medio entre deje que este niño o niña crezca suficiente esqueléticamente y esté maduro para que pueda sustentar una cirugía o puede llevar una cirugía de esta magnitud. Y también, y dices, pues vamos a dejarlo entonces que crezca hasta 80 grados la escoliosis. ¿Por qué no? Porque entonces la operación se empieza a hacer más grande. Y entonces no se pueden lo que llamamos salvar niveles. Salvar niveles, ¿qué hacemos? Y vamos a demostrar con estos tornillos que entran por las vértebras, que es para corregir esa deformidad hasta donde la médula espinal, que es el spinal cord, o el cordón espinal, como se saca, pero la médula espinal nos permita poder corregir eso sin estirarse suficiente como para generar un problema neurológico. Usted está hablando de una operación importante. Importantísima. ¿Toma tiempo? ¿Cuánto tiempo puede tomar una operación de esta? Depende. Puede ir desde 3 horas hasta muchas más horas. Okay. Lo importante es que cada paciente de escoliosis es un paciente único. Cada operación es bien distinta, aunque trates de intentar lograr lo mismo, que es corregir, estabilizar. Todo esto es lo mismo, pero cada operación tiene una historia distinta. Cada paciente es un universo, digo yo. 100%. Nunca hay una condición idéntica en cualquier disciplina. Correcto. Una vez ustedes deciden que es necesaria una operación, estamos hablando estamos hablando de una operación complicada, que requiere un entrenamiento. Y entonces, la solución, ¿esta es una de las alternativas o hay distintos tipos de alternativas para trabajar esa columna vertebral? Pues depende ¿verdad? Si nos estamos concentrando en la parte pediátrica, ¿verdad? Pues está esta opción. Entonces, algo que es un poquito más nuevo. Por eso, ¿eso se puede usar en adultos también? Correcto. Sí. Esto es lo que se utiliza más también en adultos. En niños se utiliza estos tipos de tornillos, que los voy a explicar un momento qué significa todo esto, ¿verdad? Me parece aquí un Frankenstein. Sí, porque la gente lo ve y dice, eso es como, yo no sé, me acuerda a Robocop. Hay cosas que no van aquí. Pero el concepto, ¿verdad? De tener agarrada la columna. Pues en los niños está esto de poner la instrumentación y también está la parte de hacer una operación de evitar perder el movimiento. ¿Por qué? Los conceptos. Ya estamos hablando de corregir una escoliosis. Estamos hablando de algo que está virado, hacerlo más derecho. ¿Cómo se logra eso? Pues con la instrumentación. Estos son tornillos que entran ¿en dónde están grabando? Acá, bueno, acá, está bien. Pues entran a través de unos túneles que se llaman pedículos al cuerpo vertebral. Es como para agarrarlo. Y con estas varillas uno lleva a la corrección la columna. Pero si no haces más nada... Hay dos varillas, una de cada lado. Correcto. Sí. Y eso parece como unos clips. Correcto. Estos clips acá arriba, esto no va aquí. ¿Está bien? Estos son la parte de reducción. Esto se rompe durante la operación y se queda hasta acá abajo. ¿Está bien? El tornillo. ¿Qué pasa? Sí, porque si no, imagínate, la gente tendría no puede. Exacto. Saliendo de la espalda. No puede. Es que durante la cirugía... Eso se quita o se lima o se saca. Se remueve. De remoción. ¿Qué pasa? Esa es la parte todavía de la instrumentación, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente dice una fusión? ¿Verdad? Dicen, estamos hablando de tornillo. ¿Qué estamos hablando? Pues una vez ya se hace esto, la parte de la columna que está acá se decortica, que es que uno hace sangrar este hueso y se pone el propio injerto de este hueso que se utilizó el paciente, más injerto de cadáver y otros biológicos que hace que genere una columna de hueso
para una vez ya sane eso, pues los tornillos ya no están trabajando. Porque si esto no sana sin movimiento, los tornillos se van a aflojar, porque tienen un ciclo de fatiga. Por lo tanto, eso es la parte de lo que sería una fusión. ¿Qué pasa? O sea, que también tienen que generar hueso. Sí, imagínate una cadena, que son eslabones, que son movibles, ¿verdad? Pues lo que queremos hacer es que esa cadena sea completamente sólida. Así que para uno poder hacer que esa cadena no se mueva, uno tiene que rasparla, y el hueso uno lo raspa y luego pone hueso por encima, y eso va a ser una cama de hueso que va a empezar a crecer y va a pegar entre cada hueso, los va a ir pegando. Entonces, en vez de tener algo móvil, a llevar la parte de la recuperación. Esa es la fusión, porque esa es la parte biológica que tiene que sanar como una herida, ¿verdad? El hueso es un tejido vivo y uno pone un injerto de hueso encima de ese hueso que ya está sangrante para que haga un puente de hueso y quede totalmente rígido. Y los implantes y los tornillos mantienen la columna y el alineamiento, mientras la fusión y el hueso pegan y hacen que eso sea rígido. ¿Se corrige completamente o depende de cada caso? Es lo que, como yo digo a mis pacientes, lo que Dios nos dé ese día. ¿Por qué? Porque por eso tenemos a los pacientes conectados a una computadora con aguja que nos dice cómo se está comportando la médula espinal y los nervios individuales. ¿Para qué? Porque algunas veces si se estira demasiado algo que ha estado girado en 3 dimensiones por años y lo vuelves a poner más derecho, hay cosas que se estiran que no le gusta al cuerpo. Claro. Y ahí es donde puede venir un déficit neurológico. Y esta es la parte de la fusión, que esto en niños, después de una escoliosis más grande, 45, 50 grados, adultos, sí sigue siendo el estándar, pero yendo a la pregunta principal, pues me fui un poquito fuera. Pues, no, pero está bien interesante lo que estamos hablando. Pues para los niños también hay una opción que es más nueva, que se llama Vertebral Body Tethering, que es para no tener que fusionar la columna y perder el movimiento, pues se hace un abordaje que ya se centra por el área de la barriga de lado o por el pecho de lado, por heridas más pequeñas, que aquí en Puerto Rico lo hace uno de nuestros socios, el doctor Humberto Guzmán. Se ponen tornillos por los lados con una soguita en el lado. Si está doblada así la columna, pues, y el niño está creciendo, ¿verdad? Imagínense que estoy viendo de frente. Esta es la parte que está doblada para este lado y aquí está la concavidad y esta es la convexidad. Pues se ponen unos tornillos por el área convexa sin romper el disco, otras cositas. Se pone como un tipo de soga, vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Para que vaya, se agarra y para que este lado crezca. Para que vaya enderezando. El otro. Es una técnica bastante nueva, ha venido con sus complicaciones, pero está en proceso, ¿verdad? Es parte de la investigación de cómo podemos tratar estos niños para intentar no fusionarlos, que es lo de la pérdida de movimiento. Por eso, mientras más temprano y se haga apropiadamente la cirugía, podemos tal vez, aunque sea una fusión, salvar segmentos para estos niños. Es el mismo concepto del brace, ¿verdad? Que el brace, tú tienes algo que está creciendo virado y externamente estamos creando una fuerza para que entonces empiece a crecer más derecho. Pues en el tethering se pone esa soguita y como hay algo que está aguantando el crecimiento por un lado, si tú trancas un lado, este lado no crece, entonces crece este lo trancas por acá y el otro crece. Entonces estás utilizando el crecimiento del paciente, que va a continuar, para que empiece a crecer para el lado contrario de donde se está virando. El crecimiento a favor del paciente. Exacto. Es un instrumento que lo ayuda a eso. Correcto. Entonces, para los adultos, pues en los niños, pues son más flexibles, no tienen la parte de la artritis, ¿verdad? En la escoliosis. Las cirugías de adultos de escoliosis, pues son mucho más difíciles, porque entras con la parte anquilosante del proceso de envejecimiento. Claro. Que has perdido más movimiento y las operaciones, pues, sí son más complicadas. Y sería ingenuo pensar que ustedes van a encontrar una columna perfecta. Correcto. Que no hay nada ahí después de que ha pasado tantos años, ¿verdad? La de adulto. Algo más puede haber por ahí. La de adulto, que es la degenerativa, ¿verdad? Degenerativa lo que quiere decir es que con el envejecimiento los discos van cambiando, van perdiendo su estructura, su contenido de agua, entonces van cambiando o colapsando. Entonces, si tienes muchos discos entre medio de esos bloques y hay varios que están, pues va a haber un desequilibrio. Entonces, se empieza a virar. Y entonces, ahí le añades el problema de que esos cambios degenerativos, artritis, hay recrecimiento de huesos, hay espuelones, pues todas esas cosas pueden empezar a causar estenosis o compresión de los nervios dentro del canal,
que no lo ves en un paciente adolescente, porque la paciente Claro. adolescente no Sin tiene, contar con otras no tiene comorbilidades degeneración. que puede tener ese paciente, Claro, porque entonces puede lo estar complica- sobrepeso, puede ser Sí, obeso, claro, puede ser hipertenso, y correcto. usted tiene que tomar todo eso en No, consideración. puede ser un Y- paciente y- enfermo que a lo mejor no se puede hacer nada o va a tener unos riesgos de complicaciones por las condiciones preexistentes que tiene. Ustedes hablaron de un proceso donde biológicamente ese hueso va a recuperarse y va a crecer. Quiere decir que después de la operación no es la pastillita mágica y que el paciente va a salir corriendo por ahí. Correcto. Esto es un proceso entonces largo, Correcto. Para que ese que hueso requiere se como incorpore, adherencia a las correcto. instrucciones que ustedes le den. Correcto. Para que se incorpore ese hueso usualmente toma un año. Por eso yo le digo a todos mis pacientes, una vez yo pongo los tornillos, las varillas, comienza un race, ¿verdad? Una carrera entre o se aflojan los tornillos o sana el hueso. O pega el hueso. Entonces, algunas veces ocurre, como muy bien dijiste, hay situaciones ya que veamos con comorbilidades, diabetes, fumadores, obesidad, que afecta Claro. esa parte y esa carrera y pone la parte de poderse aflojar los tornillos tal vez en una ventaja. Y en eso nosotros dedicamos la mayoría de nuestro tiempo. La actividad física, ¿cómo tiene que ser después de la operación? Pues, como le digo a mis pacientes, la cama enferma a las personas. O sea, que estos pacientes al otro día los sacamos a caminar. Esto viene con un entrenamiento psicológico bien Hace 30 o importante antes de 40 la años operación. la creencia era, no, usted tiene que Al descansar, revés, al revés. no te puedes mover. Y también Correcto. antes... Es al revés. Es que en al un revés. momento las cirugías de escoliosis cuando empezaron, ¿verdad? Y se hacían unas correcciones, los implantes que utilizaban no eran tan fuertes o rígidos. Entonces era una parte, ponías unos implantes que lo enderezaban un poco, no tanto como ahora, y tú necesitabas que ese paciente no se moviera mucho para que sanara. Y a veces tenías que suplementar una cirugía de estas poniéndole un yeso en forma de faja para suplementar esa fijación. Ahora estas fijaciones que son mucho más rígidas, que tienen múltiples tornillos, pues al tener múltiples tornillos tenemos muchos puntos de agarre y el estrés de la fuerza que hace cada tornillo se divide. Se distribuye. Se distribuye, ¿verdad? Entonces va a poder aguantar más y va a tener una menos probabilidad que se fatigue, que se rompa o se afloje. Así que esos pacientes se pueden mover más rápido porque estamos confiando en los tornillos que están bien fuertes. ¿Y ustedes los mueven a cuánto tiempo de la operación? Al otro día. Al otro día ya. Moverse, que sentarse, pararlo, pararse y caminar. caminar Todo con eso. los terapistas físicos del hospital. Eso es esencial. Y más esencial aún es el entrenamiento psicológico de estos pacientes. Los veo varias veces, les digo, no te voy a caer bien por 3 semanas, perdón, pero es importante, pues tienen que saber que ellos nunca han tenido esta operación. Lo más que necesitan es educación de saber lo que estás pasando después de la operación es normal. No te puedes paralizar, que el dolor te paralice y no te muevas porque ahí vienen las complicaciones más severas. ¿Cómo se maneja entonces la parte del dolor? Porque los medicamentos no lo es todo y tampoco puede estar la persona tan medicada que se duerma, porque ustedes me están diciendo que hay que moverse. Sí, Correcto. la movilización ayuda al dolor. Y hay múltiples... Moverse ayuda al dolor. Porque Sí. la reacción usualmente del paciente cuando tiene dolor de No este me u otro tipo, No me exacto, muevo. no me muevo Sí, porque, sí, claro, nadie le gusta sentir dolor. Hay múltiples medicamentos, utilizamos antiinflamatorios, se utiliza gabapentina, narcóticos de una manera limitada, que es otro tema que podemos estar aquí todo el Eso es día otro también, podcast. Exacto. porque estamos ahora Correcto. Es otro cuarto de hora. Sí, pues Sí. estamos en un camino ahora de que estamos Pues- tratando de alejarnos de usar opioides. Ajá. Correcto. Y utilizar otros medicamentos que no sean opioides y de manera más eficiente para que los pacientes se muevan más rápido. Claro. Así que lo importante es controlar el dolor en esos días porque el dolor del día 1 va a estar alto, pero de ahí en adelante va a ir bajando. Claro. Así que en esa parte aguda es ayudar al paciente con medicamentos para que llegue el tiempo a que se le mejore. Y Se le va depende a también de mejorar. dónde estos pacientes están obteniendo su cirugía. Si es un lugar, por ejemplo, nosotros que somos varios socios y estamos en el mismo lugar, las personas alrededor saben qué hacer con estos pacientes. Pues nosotros escribimos, cuando yo regresé de Estados Unidos, pues hicimos lo que se llama un Enhanced Recovery After Surgery Protocol, ¿verdad? Algo que se hace en muchas instituciones donde se hacen muchas cirugías de esto en el mismo lugar. Pues el manejo de dolor comienza desde el momento de la anestesia que ese paciente está durmiendo. La cantidad de líquidos que se le da, los medicamentos que se le da, todo eso nosotros lo tenemos controlado. Okay. Hay también utilización de mucha anestesia local, esteroides después de la operación, el Tylenol
on the clock, scheduled, para tratar de disminuir lo máximo posible la utilización de opioides que vienen con otra gama de complicaciones. Y gracias a Dios que yo por lo menos hablo mucho de esto a nivel de aquí, de Puerto Rico y en Estados Unidos, de cómo hacer un programa para disminuir lo máximo posible la utilización de opioides. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se convirtió en una epidemia, ¿right? Y podemos, por lo menos en Puerto Rico, yo debo haber practicado allá por 8 años y después regresar para acá y ver la diferencia marcada de los pacientes. Tenemos una sociedad que no tiene ese problema, pero no queremos que llegue. Claro, tampoco. Claro. Y esa parte de protección, de por lo menos aquí nosotros hacemos mucha de la escoliosis, pues nos toma esa responsabilidad de hacer programas de evitar que eso ocurra. ¿Sabes? Yo me imagino que los pacientes, sobre todo las mujeres, le preguntan si va a quedar una cicatriz. Sí, es una pregunta que le hacen mucho. En cirugía, por ejemplo, los pacientes adolescentes sanan muy bien. Entonces, al ser una herida en la línea media de la espalda, se esconde hasta cierto punto porque queda como que en la arruga o en la misma división del medio de la espalda. Las cicatrices también dependen mucho del paciente, no dependen tanto del cirujano. A veces dicen, ay, que cirujano hace las cicatrices muy lindas. Hay gente que sana mejor, hay gente que no sana, correcto. Hay gente que hace queloides de cualquier cosa. Correcto. O sea. Y mientras más oscura es la piel, más probabilidad hay que haga un queloide o haga una herida hipertrófica. Y aquí en Puerto Rico, pues todos somos así, ¿verdad? Pues eso puede pasar. Depende más del paciente. Los pacientes que tienen la piel más clara tienden a sanar más clarito y no se nota mucho. No se nota tanto. No se nota tanto. Sí. No sé si les pregunté, ¿estas operaciones corrigen completamente o siempre se queda algo? No, es como dijo Christopher ahorita, lo que Dios nos dé ese día. Nosotros tratamos de ir y que quede lo mejor posible, porque que quede completamente derecho no es lo más importante. Lo más importante es corregirla hasta un punto donde haya un balance de la columna con las caderas, con los hombros, con la cabeza. O sea, que el paciente tú lo ves desde acá y lo veas alineado, que no esté inclinado o cayendo. La meta de ustedes es que esté completamente alineado, pero yo supongo que hay circunstancias donde se llega a lo más óptimo que se pueda. Correcto. Van a ver, por ejemplo, si un paciente adolescente, el hueso es mucho más fuerte y uno puede ser un poco más agresivo y tratar de dejarlo bien derecho, si no tienes ningún problema con los nervios. En un paciente adulto, una persona de 70 años, que es un paciente bien común, que tiene un poco de osteoporosis, que eso lleva virado mucho tiempo, que es una curva mucho más rígida, podemos empezar a enderezarla, pero puede llegar al punto de la cirugía que cuando empezamos a hacer la fuerza, vemos que el tornillo hace la fuerza y se quiere arrancar el tornillo del hueso. Así que porque el hueso no es lo suficientemente fuerte para la fuerza que yo estoy haciendo de corrección. Así que yo lo llevo hasta ahí, aquí hay que parar porque si lo corrijo más, pues voy a tener una complicación. Se me va a aflojar el tornillo, se me va a romper una Si la persona tiene, yo no sé si estoy haciendo el concepto correcto, de nuevo, los expertos son ustedes, pero los discos herniados, pillados, una que es algo que hemos escuchado mucho, presente. Y encima tiene escoliosis, ¿se puede operar? Correcto, esa es la razón de que usualmente los adultos terminan con una operación para su escoliosis, porque vienen con ese problema donde vienen con un nervio pillado. Y regresando un poquito más atrás, podemos hablar mucho de la parte técnica, de cómo hacemos todo esto, y súper interesante, pero más importante aún para el paciente adulto es por qué lo estamos operando. Eso es bien esencial en el entrenamiento para los pacientes y cuándo es una persona quirúrgica y cuándo no, ¿verdad? Lo principal y lo que tiene los resultados más predecibles es el paciente que viene con dolor en la pierna, no en la espalda. En la pierna. Bien importante, y eso viene de lo que estabas diciendo, un disco herniado, un nervio pillado. Eso, la inmensa mayoría de los pacientes van a notar algún tipo de alivio con la operación. Con la espalda, cuidado. Estás entonces haciendo una operación un paciente que ya tiene unos cambios degenerativos con artritis en toda la espalda. Por lo tanto, no importa dónde uno termine, siempre va a haber algún nivel de dolor de espalda en estos pacientes. Y eso es bien importante. Ya esos manejos del dolor. Correcto. Entonces, es importante, pues, no se correlaciona el que dejes la escoliosis derechita con el alivio del dolor. Eso es bien importante. Inclusive... Y es bien importante que el paciente lo entienda. Correcto. Lo más predictivo, inclusive, con operaciones de escoliosis, no es cuánto uno pueda corregir
en el plano que estás viendo de frente, que es el plano coronal. Es como el paciente está compensado de lado. Es la parte sagital de lado, no de frente. Es que la cabeza está encima de la pelvis. Pues tú puedes dejarlo derecho y el paciente está para el frente. Y es horripilante los resultados. Y puedes dejar a alguien con una curvatura de 30 grados, pues tenía tal vez 80, y está bien compensado de lado con la cabeza encima de la pelvis, y el dolor es mucho más mínimo. Por lo tanto, no se correlaciona una cosa con la otra, y por eso se convierte en algo sumamente especializado dentro de la misma cirugía de columna. Después de la operación hay un proceso de rehabilitación, Correcto. de terapia. Sí, Me habló de espacio de un año. Sí, todo va dependiendo del paciente, ¿verdad? Volvemos, todo es individualizado, porque hay pacientes que tú los operas de escoliosis y tienen muy poco dolor y caminan al otro día y se mueven bastante bien y no necesitan tanta rehabilitación. Pero hay pacientes que por la misma condición de escoliosis ya no estaban haciendo mucho, estaban ya débiles y tienen un desbalance muscular y necesitan un entrenamiento luego de una cirugía para volver a ganar fuerza y función. Así que a eso hay que ver dónde está el paciente parado, qué problema ¿Pero qué tipo de tenía terapias antes. son las que entonces...? Terapia física, pero el paciente va a tener que ir a nosotros, en nuestra clínica, por ejemplo, la forma que nos gusta hacerlo, el paciente se opera, se va a la casa, si no pasa nada, todo está bien, está más o menos unas 2 semanas, 3 semanas en su casa, descansando, esperando que el dolor esté mejor, que las heridas estén sanas, ambulando en la casa, que es lo básico, ¿verdad? Luego de eso, cuando ya hay poco dolor y el paciente está más manejable, lo traemos a la oficina y entonces empezamos en un gimnasio. La terapia física... Un gimnasio tradicional. Tenemos un gimnasio adaptado para condiciones de columna, pero si tú lo ves, parece un gimnasio normal. Pero es un gimnasio de rehabilitación. Está manejado, en nuestro centro está manejado por terapistas físicos, que volvemos a lo que decía Christopher, que es que mientras tenemos sitios especializados y hacemos esto todos los días y son montones de pacientes que hacemos, se va creando una cultura de que hacemos lo mismo repetidamente y cada vez lo hacemos mejor. Claro. Y esos terapistas están bien enfocados a estos pacientes, saben cómo manejarlo, están localizados al lado de nosotros, que si pasa algo, pues vienen y nos preguntan qué tú crees de este ejercicio para este paciente. Pero lo más importante es que le den una rehabilitación de ejercicio, de cómo pararse, de cómo sentarse, de cómo ir ganando fuerza en las piernas, cómo ajustarse a su nueva postura. Porque cuando le hacemos una escoliosis a un paciente adulto y ponemos todos estos tornillos, esta columna ya no se va a doblar más, va a estar completamente rígida. Así que es una mecánica diferente en el cuerpo. Y esos pacientes tienen que aprender a manejar esa nueva postura y esa nueva mecánica. Y la terapia física, los terapistas le van a ayudar a trabajar con eso. Y antes de la operación también, lo que sean la escoliosis, dice, pues tengo un paciente con una escoliosis que no está a un punto quirúrgico, por ejemplo, ¿verdad? Que tengas 30 grados. Puede subir el micrófono, doctor, para escucharlo bien. Dolor de espalda, la parte de dolor de espalda, 30 grados y no tiene dolor de pierna. ¿Qué otras opciones tienen estos pacientes? También existe la posibilidad de hacer terapia acuática. Algo aquí, hay varios centros en Puerto Rico y deberían de continuar haciendo más porque estos pacientes sí se benefician en un inicio de estos cuando es un manejo no quirúrgico. Y después del manejo quirúrgico, una vez sane la herida, muchas veces mi protocolo en Estados Unidos fue por mucho tiempo, una vez la herida estaba sana, a la semana número 6, terapia acuática hasta los 3 meses y después de los 3 meses la terapia física convencional. Es bien distinto a lo que van a escuchar de otro tipo de terapia física. Y todo paciente, como hablamos antes, es un universo hasta para la terapia física también. Se me olvidó preguntarles una cosa. ¿Hay un asunto de género? ¿Es más en los hombres que en las mujeres? ¿O eso está más o menos ahí 50-50? No, es más en mujeres. Es más en mujeres, especialmente en la adolescencia. Vamos a una relación de 10 a 1. O sea, es bastante más. Sí, más común. Entonces, en este tipo de cirugía, si la mujer está en etapa reproductiva y yo me opero de una escoliosis, ¿qué pasa si yo quedo embarazada? No debería afectar. Digo no debería, porque todo el mundo va a decir no afecta. Pero, ¿verdad? Los que tenemos esposa y hemos pasado cuando hemos tenido bebé, la mujer en el momento del parto, justo en el tercer trimestre, libera mucha elastina
una proteína que permite a la pelvis poder expandirse cuando el bebé vaya a nacer. El cuerpo se prepara para el alumbramiento. Correcto. Eso genera no un daño, pero una injuria a la coyuntura sacroiliaca, que señala ella, Mildred. Sí. Estamos hablando de abajo, bastante más Donde abajo. se pega, la columna llega hasta el sacro y el sacro pega a la pelvis. Y esta es la articulación sacroiliaca. Correcto. Si una persona tuvo una cirugía de escoliosis, donde tal vez hasta aquí se paró el movimiento, todo esto no se mueve, pero aquí sí se mueve, ¿saben? Pues en el momento del parto, esta coyuntura que se estira, pues muchas veces estas mujeres se quejan mucho de dolor en el área de los glúteos, bastante, y se ve. Pues dice, ¿tiene problemas? No, pero van a tener dolor, Se quejan de especialmente dolor esa coyuntura. al momento del alumbramiento. Usualmente durante el tercer trimestre. Durante el tercer trimestre, ok. O sea, que van a decir, entonces se genera mucho estrés a la mujer, porque dice que me está pasando algo con la escoliosis, esto es normal Claro. o no, es normal. Pero no Bien afecta, por ejemplo, a la importante, pero no capacidad afecta, de cargar pero el no bebé. afecta a la etcétera. capacidad Ok. de cargar el bebé. ¿Hay algún cuidado en particular en el momento del parto? Que no pueden ponerle un epidural. Eso es doctor, eso es bien importante. Sí. Sí, pero si tiene Porque una parir cirugía- duele, yo parí sin epidural. No pueden utilizar un epidural. Depende del nivel Lo que donde hayan ajá. parado la escoliosis, ¿verdad? La O sea, que tiene instrumentación. que haber una comunicación entre ese En un obstetra momento, con exacto, ustedes los en un mundo doctores. perfecto, pues el paciente dice, sí, me operaron de T4 a L2. Pero Eso pues no sí. ocurre. Usualmente no tienen No la se nomenclatura, Claro, ¿verdad? claro. Nosotros se lo damos en un papelito Sí. para los que son más jóvenes para eso mismo, pero no ocurre. Ujú. Y cuando el anestesiólogo vea y ven que una herida bien grande, pues ya dicen, no, Ujú. vamos se a puede poner hacer. epidural, es O un pregun- riesgo. O nos hacen la pregunta, el anestesiólogo a veces se comunica con nosotros Claro. y nos hace la pregunta, pero lo que dice Christopher, por ejemplo, si tú tienes una cirugía de escoliosis hasta torácico, pero de aquí para abajo está virgen, que no se operó, pues sí pueden poner un epidural, porque el epidural entra Ujú. por entre medio de cada vértebra aquí. Pero si tú tienes una escoliosis, que tú pusiste hueso por todo esto de aquí, cuando entre en la aguja va a dar en el hueso, no va a pasar nada, Ok. pero es que no lo van a poder hacer. No, Ok. la aguja no entra. Hay una imposibilidad ahí Sí. de No, poder correcto. administrar ese tipo de O sea, que anestesia. depende qué tipo de operación recibiste. Ujú. Eso. Por eso entonces es importante que en el caso de las mujeres que tienen la operación, pues tiene que haber esa comunicación con el doctor. No sé si se me está quedando alguna pregunta. Planes médicos, me imagino que cubren este tipo de tratamiento. No me he topado, por lo menos en la parte de escoliosis. Los veo respirando hondo, no me Es que asusten. es una pregunta compleja. cargada. Sí. Es que el Eh, plan médico es una póliza de seguro, ¿verdad? Así que cuando tú compras una Y eso va a póliza, depender de qué tú compraste. Exactamente. Si tú compras ¿Con un full qué cover para aseguradora un carro, está? te cubre Claro. todo. Si tú Eso tienes un plan depende de la médico- cobertura que tenga Exacto. el... Por lo general, en términos generales, un paciente con Advantage, paciente mayor que tiene cualquier plan Advantage o Medicare, esos planes médicos usualmente tienen ya una cubierta de implantes estándar. Pacientes jóvenes que tienen un plan médico privado, va a depender qué póliza compró. Y Ujú. estas pólizas puede ser que le cubra un 50% de los implantes, un 80%, así que el restante va a ser un deducible. Pueden ser bien costosas porque son muchos tornillos que se ponen. Son muchos Es una implantes. operación bien complicada, así que pues, tú supondría que un Correcto. deducible alto. Y yo creo Sí, que hay dos sí, son vertientes, caros, son ¿verdad? caros. Y hay dos vertientes a esa contestación. Está, ¿lo cubre el plan médico? Bueno, está la parte de los implantes, Exacto. ¿verdad? Y la parte del cirujano. La parte del cirujano se supone que esté cubierta por el plan Ujú. médico. Y Se supone que esto- te cubierto. No, está. está cubierto. Y no se debe de cobrar a los pacientes por Ah. encima, un fee adicional. Eso ya cruza una línea Ujú. de ética y de otras situaciones que, por lo menos, yo personalmente, y yo sé que Yamil tampoco, jamás lo hacemos. Está la parte de los implantes, ¿verdad? Los implantes, aparte, hay unos que cubren esos implantes y no. Es distinto poner 4 tornillos a poner 26. Son cosas bien costosas, situaciones bien costosas que casi pueden hacer que estos pacientes no puedan pagarlo porque estos son Sí. operaciones bien costosas a nivel de lo que se necesita en instrumentación biológica, Y me imagino que etcétera. han tenido casos así. Sí, Correcto. hay tres componentes Eso sí lo grandes, vemos. ¿verdad? Para hacer una escoliosis. El componente del hospital, lo que el plan médico le va a culpar al hospital, Ujú. y el médico.
Esos dos componentes usualmente están cubiertos. El implante, lo que puede variar, depende del plan médico. Si es Advantage, lo cubre. Si es Reforma, por lo general los planes de Reforma cubren todos los implantes. Los que dan problemas son los planes médicos privados, porque depende de la póliza que compró el paciente. ¿Y en cuánto estamos hablando entonces por estos implantes? Y entonces aquí se van a utilizar los tornillos, pues un tornillo puede costar $800 cada tornillo, más la varilla, más exacto, porque me está hablando de un solo componente. Sí, porque están la instrumentación, que son múltiples piezas que hay que sumar. El injerto de hueso que le vas a poner es otro costo. Si vas a usar la computadora de neuromonitoreo, que es para monitorizar los nervios, la función del cordón espiral durante la cirugía, eso es otra compañía aparte que suple eso. El injerto de hueso también es otro costo más. También se utiliza lo que se llama un cell saver, que es una succión que se utiliza durante la cirugía, que recoge toda la sangre que el paciente pueda perder, pasa por un proceso de filtro y se logra recuperar cierta cantidad de sangre para volvérsela a dar al paciente y evitar una transfusión. Usted me está hablando de más de 10, 15, 20 mil dólares. Sí, puede ser más de eso. Sí, depende de compañía. Nosotros no tenemos los números, pues eso es la parte del trabajo de las compañías, pero pueden ser cantidades astronómicas. Sí. Y eso es importante de cómo estos pacientes, un paciente que muchas veces si tiene un dolor debilitante en la pierna, tal vez el dolor de espalda en los pacientes no es tan debilitante como el dolor en la pierna. Eso es un paciente que viene con un dolor como si estuvieran apuñalando la pierna. Aquí vienen las otras cosas que podemos hacer para la escoliosis, correcto, especialmente lo que es degenerativo, ¿verdad? Que podemos tener una paciente con una escoliosis grande, ¿verdad? Y obviamente impresiona la escoliosis y querer enderezarlo y arreglarlo y poner todos los tornillos que haya que poner. Pero si uno busca muchos de estos pacientes con un buen examen físico, una buena evaluación, si el dolor principal es de un nervio, de un disco, de una pierna, podemos hacer cirugía mínimamente invasiva, entrar de manera endoscópica, por ejemplo, que es entrar con una cámara de televisión y descomprimir un nervio y quitarle todo el dolor al paciente. Claro. Y no tener y hacernos de la vista larga de la escoliosis por el momento, porque tal vez ese no es el problema principal. Así que el paciente va a estar más incapacitado. Por eso fue que el doctor Alcalá mencionó ahorita que de las cosas más importantes es el dolor de nervio, que es que se pinche en algún lado, por la misma escoliosis puede pinchar algo y muchas veces podemos solucionar ese problema y no tener que hacer la escoliosis, y a veces el paciente no puede hacerse la escoliosis por condición médica, claro, otras, ¿sabes? Está muy frágil. Otras enfermedades crónicas que puedas tener. Por costo. Expectativa. Sí. Yo le digo a mis pacientes que ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más que te duele? ¿Saben? Dicen, pues la pierna o la espalda. Pues uno puede hacer un tratamiento específico para el paciente. Nuestro rol no es dejar la columna derecha, es aliviar lo que podamos dentro de las expectativas del paciente. Al final lo que queremos es calidad de vida. Es lo que queremos, es que el paciente esté bien. Y que una operación con el menos riesgo posible, que le dé la mayor función posible, ¿verdad? Pacientes con escoliosis supongo que equivale a un cambio en el estilo de vida, particularmente correcto, después de la operación. Correcto. El paciente yo le digo, bueno, para ponerlo en términos un poquito más sencillos, le digo, vamos a poner que tiene una goma explotada, ¿verdad? Y los shock absorbers están malos. Yo te voy a cambiar la goma, pero los shock absorbers siguen estando malos. Okay. Ese carro te lo tienes que llevar por el expreso, no te lo lleves por el monte. ¿Está bien? Esa es la realidad. Okay. Para que es importante, ¿verdad? Que el paciente entienda. Ok, mira, pues me cambiaron una goma y pues... Tengo que ir con cuidadito. Correcto. Y no todos y lo que se ha demostrado más... O sea, que ustedes no van a operar, al año vamos que se recupera, no se monten una motora. Y lo que nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos bastante a convenciones en Estados Unidos y nos sentamos en comités nacionales. Lo que se ha demostrado a nivel mundial, ¿verdad? La escoliosis es la que sí tiene un congreso mundial. Tenemos información, no necesito operar solamente en Estados Unidos, necesito operar en Estados Unidos, Japón, España, Asia. Los mejores resultados para escoliosis adulta son los pacientes que se hace una fusión selectiva, que escoges lo peor y trata eso. Tal vez el paciente de hacer, que algunas veces se necesita hacer lo que le dicen el big hit, que es poner todos los tornillos, pues eso lo hemos ido minimizando y a la misma vez se han disminuido mucho las complicaciones, ¿verdad? Y el perfil de complicaciones de estos pacientes ha mejorado, porque estamos haciendo operaciones más específicas con la cirugía mínimamente invasiva, los navegadores que tenemos en nuestro centro, pues hacemos una operación que está específica para las necesidades de ese paciente.
Bueno, ¿algo más que quieran añadir? ¿No? Que se Lo nos que ha quedado, necesites saber. se nos ha quedado algo. Gracias a ambos por estar con nosotros explicándonos este tema tan importante, porque ¿verdad? La gente en Puerto Rico, si una de las áreas que más y no sé quizás por mi familia, mi papá padece de la espalda, pero siempre ha sido un tema recurrente y lo importante al final es que la gente tenga calidad de vida. Yo creo que un mensaje que podemos dejar es que hay veces que los pacientes pueden estar bien reacios o tener temor de ir a un cirujano y evaluarse una escoliosis porque están pensando en una cirugía la más grande que existe. O quizás tienen estos estigmas sí, de que si me opero voy a quedar peor. Vienen mal informados. Y eso no es así. Pero no solamente eso, nuestra función es ver a los pacientes. Por eso nosotros no vemos MRI, no vemos placa. Hay que evaluar al paciente. Hay que ver la expectativa, hay que hablar con ellos para saber. Y aunque vaya a un cirujano, no significa que hay que hacer algo. Claro. Nosotros, nuestra evaluación es importante, las expectativas de esa persona. Y muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, más del 90% de las veces, le decimos, esto no es de operar. Claro. Vamos a darle un poquito de cariño a tu columna, que nosotros pero hay que ver los pacientes. Tenemos una ventaja, ¿verdad? En el grupo que nosotros hemos formado, que tenemos un tratamiento multidisciplinario. Porque el paciente puede entrar por la puerta y a lo mejor no va a ver al cirujano, va a ver al fisiatra. Y ese fisiatra que está con nosotros sabe tanto de columna como nosotros, aunque no opere. O lo puede ver el de manejo del dolor. Y esos médicos van a hacer una evaluación independiente donde van a tratar de empezar a mejorar el dolor del paciente sin que llegue al cirujano. Claro. Cuando llega el cirujano, tampoco quiere decir que lo vamos a operar, pero ya es un nivel de evaluación diferente y nosotros vamos a ver si nosotros tenemos una herramienta razonable para mejorarle la calidad de vida o dolor o el problema que tenga el paciente. Así que, y lo hacemos de esta manera porque nosotros como cirujanos, nuestro rol principal es operar, ¿verdad? Lo más que hacemos es operar. Pero hay un montón de pacientes que no necesitan cirugía, pero necesitan el conocimiento de que no hay que operarlo. Claro. Así por eso es que tenemos un team deben darse grande. La oportunidad de esa evaluación. Sí, exacto. Correcto. Pero por eso porque nosotros no podemos tener un montón de pacientes para decirle no hay que operarte, sino tenemos que buscar ayuda. ¿Ayuda cómo? Con otros especialistas de manejo del dolor, fisiatras, terapistas que están en el mismo equipo, que compartimos el mismo conocimiento para poder ayudar la mayor cantidad de pacientes posible. Y lograrles acceso médico, que es un problema que hay en Puerto Rico, que el acceso, ¿verdad? No hay, si tú vas a ver un cirujano de columna que está en aquel pueblo y es el único que hay y está solo, va a tener una fila interminable de pacientes y no va a poder ver pacientes para decirle, mira, no hay que operarte ni orientarlo. Mientras que si tenemos grupos médicos robustos, que tengamos todos esos servicios, podemos ver muchos más pacientes para hacer un plan y darle el mejor tratamiento posible. Gracias a ambos por estar con nosotros. Ambos los consiguen en el Puerto Rico Spine Center. Correcto. Estamos en San Juan y en Manatí. Todas las operaciones se hacen en el Doctor Center de San Juan, porque tenemos los navegadores, todo el equipo hospitalario bien robusto está ahí, pero nuestros centros de evaluación están en Santurce, en el Doctor Center Hospital también, el Puerto Rico Spine Center, y en el Doctor Center Hospital de Manatí, que también el Puerto Rico Spine Center, tenemos nuestras clínicas allí. Las personas que quieran contactarlo, sacar cita con ustedes. 787-766-7070. Gracias por estar con nosotros y por supuesto agradecemos a Tech Medical por auspiciar este podcast. Le sugerimos también que si quiere ver más contenido como contenido con profesionales de la salud, con personas que son expertos, siempre lo digo y lo repito, Google no fue a la escuela de medicina, es una gran herramienta. Ellos sí se entrenaron. Y estos son profesionales muy serios que nos hablan sobre distintas condiciones, así que suscríbase al consultorio. Hablamos de una multiplicidad de temas con expertos que sí saben lo que están diciendo. Hasta aquí el consultorio, será hasta la próxima.